¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. ¿Bien? Sí, sí, Bueno, sí. Me alegro. Hay una situación distinta y en desarrollo en materia económica. Ayer hablábamos con Leandro Gavín sobre lo que es la tasa de caución, la relación diferente entre pesos, dólares y tasa de interés, el final de las LEFI, el efecto que tuvo, que es algo, si querés, bastante técnico, sí, pero que empieza a dominar la agenda económica, más allá de otros indicadores permanentes como el tipo de cambio, cuánto cerró el dólar. Sí, que hoy bajó un poquito, sí, ¿no? Sí, la expectativa de inflación para este mes de julio, después de los últimos 2 meses, donde hay un brusco descenso del interanual, pero es algo a lo que me parece hay que prestarle bastante atención, porque está empezando, querido Lea, sí, esas lucecitas amarillas. Sí. Mira, y le sumo un dato, recién hablábamos con Sofía Diamante de la redacción de La Nación, porque ella hablaba de la tasa de morosidad, sí, que también empezó a crecer, claro, que está relacionado también con el tema de tasas de interés, porque hablaba de tasa de morosidad en materia de pago de tarjetas de crédito, hablaba de tasa de morosidad en tema de créditos. Entonces, bueno, ahí hay algo, ¿no? Sí. ¿Y cómo lo podemos definir esto desde el punto de vista técnico, Leandro? Hola, Juan. Hola, Débora. Básicamente me parece que es lo que estamos viendo ahora es los pesos no están... Hay faltante de pesos y la gente obviamente eso lo resiente y se resiente la tasa de interés. Y está bueno el dato que tiraba Débora, el tema de la morosidad también en los préstamos. Esto viene hace un ratito, ya lo viene informando el Banco Central, sigue creciendo y la dinámica es esta. Hay menos pesos, los bancos ven que la morosidad empieza a crecer y van a dar menos préstamos a la gente. Entonces, ojo que hay un riesgo ahí de el financiamiento de las familias en serio riesgo porque no hay pesos y aparte la tasa de interés sigue cada vez más elevada. En un país donde el crédito no abunda, muy chiquito. Y es una marca registrada, ¿no? Claro, la falta de crédito. O sea, el impacto es menor porque no hay crédito. Claro. O sea, los cambios en la tasa de interés en un país, no sé, no te vayas muy lejos, no sé, Chile, en donde el tema del crédito es un tema constante de la economía, bueno, tiene un impacto mayor que en la Argentina, donde no tengo los números, pero es realmente un universo muy, muy pequeño. Sí. Recién también Sofi hablaba de otra cuestión que es importante, que es el crecimiento de la economía, porque una cosa es el crecimiento que da el gobierno, que es el interanual, y otro es el mensual, y bueno, y vos ves que es un efecto dinamizador como muy, muy lento, ¿no? Muy casi como un efecto residual o rebote. El interanual te da bien 5%, es el último dato de mayo, porque obviamente hay que compilar tantos datos que el número es el de mayo y estamos ya a 22 de julio, pero en el intermensual es un 0,1 abajo, negativo. O sea, no se movió mucho respecto de abril. Sí, exactamente. Ahí dio una caída. La estimación por ahora es que la economía se está frenando y se está enfriando de alguna manera y justamente con las tasas de interés en estos niveles está cerrando el mercado ahora unos minutos para tener la última data de lo cuánto fue la caución. Llegó a estar en 80% hoy, subió del 50 al 80%. Muy alto, si eso se traslada al resto de las tasas de la economía, claramente va a ser un enfriamiento importante. Me parece que el gobierno está más bien jugado en esto. Hoy el dólar frenó, bajó incluso, tener un dólar un poquito más controlado y pagando un costo que es las tasas de interés más elevadas. Sí, está claro que el objetivo del gobierno es ir a la baja de la inflación o continuar y la estabilidad cambiaria, aún pagando todos esos otros costos que recién mencionábamos, ¿no? Sumo a Maxi Montenegro para tener, si querés, una mirada más política sobre lo que estábamos hablando. Faltan pesos, la tasa de caución muy arriba, empieza a crecer la tasa de morosidad, empieza a frenarse la economía, el intermensual del crecimiento del EMAE dio 0,1 abajo respecto de abril. Son señales que en un año electoral muy importante para un gobierno que necesita mejorar su representación parlamentaria, hay que prestarle atención. Este es el tema de la actividad económica del EMAE, una variación interanual firme de 5%, pero ya desestacionalizada respecto de abril es 0,1 abajo, no se mueve, y variación tendencia a ciclo, un 0,4 respecto de abril, querido Maxi. Bienvenido. Así es, Juan. Mira, lo que está pasando es, por un lado, la actividad económica empieza a mesetarse. Cuando comparamos con igual periodo del año anterior, todavía da ese 5% de aumento, porque el primer semestre del año pasado fue muy malo y la economía empezó a recuperarse. El tema es si tiene combustible la economía para seguir creciendo, claro, más allá de lo que compares con el año anterior. Creo que lo que está pasando en estos días con la tasa de interés y el mercado monetario es un reacomodamiento.
hay que ver dónde termina la flotación del dólar y las tasas de interés. Las tasas de interés que estamos viendo en estos días, que de alguna manera el gobierno ha convalidado con distintos tipos de intervenciones porque está más interesado con que haya una especie de techo al dólar en los 1.300 pesos, pero claramente la economía no puede funcionar con estos niveles de tasa de interés real positiva. Estamos comparando con inflaciones que va abajo del 20% anual y la tasa, como decía Leandro, en algunos segmentos hoy estuvo arriba del 70%, o las letras que paga el Tesoro de corto plazo en pesos arriba del 50%, es decir, tasas de interés real muy positivas, 20, 30, hasta 40 puntos por arriba de la inflación. Eso, obviamente, si se traslada y se mantiene en las próximas semanas a los créditos, a todo tipo de préstamos, generaría un descalabro en la economía real, ya sea en las familias que pagan tarjeta de crédito, aquel que toma un crédito prendario o un crédito personal. Pero me parece que el gobierno se está preparando para lo que es el día D. Mañana es el día D del mercado cambiario. Empieza una etapa totalmente distinta. Ayer y hoy todavía hubo una oferta muy grande de dólares, según Ciara, la Cámara de Cerealeros. Agroexportadores. Sí, 200 millones de dólares diarios. A partir de mañana, dicen en la Cámara, baja la mitad. ¿Y por qué a partir de mañana, 23 de julio? Claro, porque las declaraciones juradas de exportación que habían presentado las cerealeras, que presentan una declaración jurada y tienen en los 15 o 20 días hábiles siguientes que ingresar esos dólares, hayan hecho los embarques de soja o de aceites o de cualquier exportación que realizan, hayan hecho o no el embarque, tienen que ingresar los dólares, hayan cobrado o no, tienen que ingresar los dólares al mercado cambiario. Bueno, las últimas declaraciones juradas, con ese boom que se produjo antes de que el 30 de junio terminara la baja transitoria de soja, bueno, caen a partir de mañana. A partir de mañana ya no quedan esas declaraciones juradas que significaban una oferta muy grande de dólares. Eso reconocido en la propia Cámara, ¿no? Después del 30 de junio colapsaron esa presentación de declaración jurada porque ya tenían que pagar derechos de exportación pleno, es decir, retenciones del 33% para la soja. Entonces, me parece que el gobierno está mirando con atención qué pasa a partir de mañana, pasado, el viernes el mercado cambiario, por eso no quiere meter mucha mano en la tasa de interés, prefiere que el mercado se vaya reacomodando, porque la prioridad hoy es la desinflación y para eso hay que tener un dólar calmo. Vamos a ver cómo quedó el mercado cambiario. Y tengo una pregunta para vos, Débora, después de ver los números en la jornada de hoy. 1.275 el oficial, abajo, por supuesto la cuenta es automática en el dólar tarjeta. Igual el dólar blue y el riesgo país 759, que es un número muy, muy alto, teniendo en cuenta que el gobierno tiene para presentar como gran éxito superávit fiscal y no puede bajar de ese 700 y pico. No, en otro contexto más apacible podría estar por debajo de 400, 300 puntos. Claro, bueno, que sería el número deseable para que la Argentina pueda acceder al mercado de capitales, Maxi, y sobre todo pensando en la recomposición de reservas, ¿no? Ayer hablábamos también de los vencimientos que tiene por delante de deuda la Argentina del 2026 y 2027. Sí, el gobierno me parece que está resignado a que no va a haber una baja sustancial del riesgo país hasta después de las elecciones. ¿Pero cree que el principal componente de este 700 es la incertidumbre electoral? El gobierno dice que es el riesgo político. Yo creo que además del riesgo político, la incertidumbre electoral típica, ¿viste? La Argentina es binaria. Sí, Digamos, siempre vas a la elección que es el modelo A o el modelo B totalmente distinto. Y claramente... Sí, el famoso péndulo. Más allá de lo que uno opine, hoy lo que plantea el gobierno es diametralmente opuesto a lo que plantea la alternativa peronista que se confronta en esta elección. Entonces, hay un riesgo político que es muy importante. Creo también que el mercado estuvo reclamando que haya más reservas en el Banco Central. Después vamos a hablar de lo que dijo hoy el Fondo Monetario en una reunión que tuvieron informal para el caso argentino con el tema de las reservas. Y me parece que el gobierno tomó nota de eso, por eso, tanto de la advertencia del Fondo Monetario como de la mirada de los mercados, por eso en los últimos días estuvo comprando el Tesoro dólares en el mercado de cambios. Pero bueno, está claro que hasta las elecciones, el propio gobierno lo reconoce, es difícil que baje sustancialmente el riesgo país, salvo que haya en algún momento encuestas totalmente contundentes y muy favorables al gobierno,
en las semanas previas, que ahí podría activarse lo que se llama el trade electoral. Es decir, inversores que dicen, bueno, compro ahora bonos de la deuda argentina o acciones que están baratas y que pueden subir fuerte después de las elecciones si se confirman esas encuestas. Sí, en cualquier caso yo me preguntaría si solo alcanza con la explicación política, ¿no? O si hay algo de la praxis de la gestión económica del gobierno que puede estar también jugando un rol, ¿no? Porque si no, sería muy fácil, es casi mágico, porque las encuestas marcan, por lo menos, a pesar de que yo soy muy escéptica, pero marca que el gobierno puede hacer una buena elección, tanto en septiembre como en octubre. Si eso alcanzara para explicar todos los males de la Argentina, y la verdad que sería fácil pensar en la resolución de los problemas, pero no sé si alcanza. Pregunta para los tres. En lo que es, por supuesto, el emblema, el instrumento llamado motosierra, para transformar un déficit crónico en un superávit fiscal, financiero y primario. Y en esa ley bases como instrumento, ¿pudo haber hecho el gobierno algo más para después, por ejemplo, conceder un aumento a jubilados o otorgar lo que se está reclamando en emergencia y discapacidad o extender la moratoria previsional? Me refiero, por ejemplo, a esa oportunidad de transformar las empresas del Estado en sociedad anónima y a partir de ahí tener otro vínculo. En anuncio del cierre de Telam, por citar un caso que fue emblemático y presentado con bombos y platillos. ¿El gobierno utilizó a pleno esa herramienta llamada ley bases para después tener un superávit fiscal que no dependa, por ejemplo, de una recomposición a los jubilados, como se ha planteado para justificar el veto del presidente? Yo creo que el gobierno ha hecho un recorte del gasto verdaderamente histórico. No sé si será el más grande de la humanidad, como dice el presidente, pero ha hecho un recorte de gasto en términos reales, descontada la inflación, verdaderamente histórico. Empezando por el recorte inicial a los jubilados, que hubo una licuación en los 2 primeros meses, enero-febrero de 2024, prácticamente el 30% del haber real. Después hubo un recorte muy importante de la obra pública. Argentina está con niveles de obra pública del año nacional del año 2002, post-crisis de la convertibilidad. Nunca en estos 25 años habíamos tenido niveles tan bajos de obra pública a nivel nacional. Y después hay un recorte importante de todo lo que tiene que ver con subsidios energéticos, que bueno, lo está pagando la gente con mayores tarifas. Y salarios, Maxi. Los salarios en el sector público. Y hubo una licuación del salario público importante. Los salarios, porque cuando uno habla de salarios en el sector público, piensa en la motosierra a la que hacía referencia recién Juan Pablo, pero no es solamente el salario o la motosierra sobre el ñoqui. Cuando hablamos del sector público estamos hablando de la fuerza de seguridad, estamos hablando de los médicos que están reclamando, estamos hablando de los profesores universitarios, estamos hablando de muchos sectores de la economía, de profesionales que, bueno, tienen parte de esta explicación, ¿no? Una especie de ancla no cambiaria o fiscal, sino salarial. El salario real del sector público está 25% abajo de lo que estaba en noviembre de 2023. También ha habido un ajuste del plantel de personal de la Administración Pública Nacional de alrededor del 15%, que es mucho. Son 50.000 empleados en un plantel de 330.000 empleados. Con las empresas incluidas en la ley bases, ¿hizo lo que planteaba hacer o encontró freno, dificultades? Lo que viene demorado es el proceso de privatizaciones, claro, sin duda. Y licitaciones importantes como el caso de la hidrovía. Me parece que el gobierno, el anuncio que ha hecho en los últimos días de que va a avanzar con, por ejemplo, la privatización de AISA, de la empresa de aguas, lo que está buscando es enviar la señal de que va a avanzar con esta agenda que viene demorada y al mismo tiempo que va a privilegiar a algún operador o del exterior que traiga dólares a la Argentina o operadores locales que paguen la privatización con dólares que tienen en el exterior. Es decir, la idea de asociar las privatizaciones a ingreso genuino de dólares a la Argentina. Y un dato de los dólares, me hiciste acordar, Maxi, por esto, que el cepo se levantó para las personas, pero que en la Argentina todavía rige el cepo. Para las empresas, sí. Claro. Sí. Vamos a sumar a Carlos Pérez, economista. ¿Fue gerente o director del Banco Central, para decir bien su cargo? Gerente general y director del Banco los dos, Central. perfecto. Bienvenido aquí al Pase con Débora Plager. Estamos. ¿Cómo ve la actual relación entre pesos y dólares, la tasa de interés, la tasa de caución, la política monetaria del gobierno? Bueno, respecto de lo último, la política monetaria, que en líneas generales es una política acorde a una inflación más baja. Si vamos a lo puntual, que tiene que ver con el desarme de las LEFIs, fue bastante desprolijo.
está a la vista. Digo, la volatilidad que tomó la tasa de interés fue muy fuerte, bajó mucho, bajó a la mitad, después subió al doble, digo, en realidad subió al doble, volvió al nivel y después subió más aún, con lo cual mucha volatilidad de tasa. Me parece que se trabajó ex post en vez de ex ante. En realidad, si las LEFI vencían el 17 de julio y el 10 tenían pensado rescatarla, es como que tenían que haber trabajado y dialogado. Yo estuve en el Banco Central, fui gerente general y director. Y uno cuando está en esas posiciones habla mucho con los bancos, habla mucho y de algún modo va armando las transiciones. Había que tal vez haber tenido más diálogo, tal vez no es la ideología de este equipo económico. Claro. De no dialogar, digamos. Pero está a la vista que con más diálogo tal vez el salto no hubiese sido tan pronunciado, en el sentido de que los bancos manejaban 10 billones de pesos en promedio, había veces que era un poco más, había veces que era un poco menos, en liquidez inmediata en estas LEFIs, ¿sí? Y de golpe desaparecen estas LEFIs y es como que quieren que la gente, que a la larga va a terminar teniendo los bancos las LECAPs, pero es como que el plazo ya no era un día, hay que armar la curva, hay que armar las distintas duraciones. Para mí tendrían que haber trabajado antes en las distintas licitaciones que hubo. Pero bueno, esto ya fue. Ahora, ¿se compró un problema donde no lo tenía? Sí, lo que queda claro es, yo no diría que este es un factor explicativo del tema cambiario. En todo caso, en el margen agrega, pero claro, digo, la volatilidad en la tasa, pero no diría que es el factor que explica el tema cambiario. El tema cambiario, nosotros en la Fundación Capital lo dijimos cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en abril de este año. Dijimos, bueno, acá se abren dos escenarios posibles, uno el que persigue el gobierno y el otro el que puede pasar, que no sea del agrado del gobierno, pero que puede pasar. El del gobierno es desinflación, calma cambiaria, incluso de entrada querían llegar a los 1000 del piso de la banda cambiaria, con reactivación económica. Está claro que desinflación, calma cambiaria y reactivación económica es un buen cóctel para ser bien competitivo en las elecciones de medio término. Claro. Nosotros lo que decíamos es, acá tenemos que dividir en partes de acá las elecciones. Hay una primera parte donde los dólares abundan. Está el desembolso inicial del fondo, hay dólares financieros, recuerden la suscripción en dólares de los bontes, recuerden los ripos con bancos internacionales, digo, hubo abundancia y estaba lejano la cercanía de las elecciones. Bueno, lo concreto es que la abundancia de esos dólares, de los agrodólares, ya está llegando a su fin, nos estamos acercando a las elecciones y entonces es como que desaparecen los factores de oferta de dólares y aparecen los factores de demanda de dólares. Entonces era previsible que en algún momento el mercado pudiese buscar, y de hecho está pasando eso, el techo de la banda de flotación cambiaria. Carlos, ¿te parece que la tasa en pesos tan alta como ahora vino para quedarse o se tiene que acomodar el mercado? Me imagino semana que viene una licitación de finanzas que va a ser testigo, a ver qué termina pagando Pablo Quirno y demás. ¿Pensás que se puede acomodar a partir de ahí o estamos para tasas más altas para que controlen el dólar? Yo lo que creo que hay que bajar la volatilidad en la tasa, pero que la liquidez estructural del sistema financiero es ajustada. Y cuando la liquidez es ajustada, la tasa es la variable que más retraso tiene en la baja. Digo, acá lo que estamos viendo es una baja de la nominalidad, está bajando la inflación. Bueno, yo les diría que la tasa baja con retraso, porque la liquidez es ajustada en términos estructurales. Lo que me parece sano corregir es la elevada volatilidad que en estos días tuvo la tasa de interés, pero creo que, bueno, el Banco Central y el gobierno va a seguir pujando por el escenario de desinflación, de calma cambiaria y de crecimiento económico, que el crecimiento es algo más estadístico que lo estemos sintiendo ahora, lo estemos viviendo ahora. Pero básicamente lo que quiero decir es, en esto de la estabilidad cambiaria y la desinflación que busca el gobierno,
las tasas van a ser bien positivas, las tasas de interés van a ser bien positivas, el Banco Central va a tener margen para seguir operando en el mercado de dólares futuro, no entregables, funciona por compensación, y también tiene una cantidad de dólares, tiene dólares líquidos en cantidad por si tocase el techo, porque así como dentro de la banda el fondo fue muy político y dijo no está previsto que dentro de la banda el Banco Central venda dólares spot. Pero si tocase el techo, sí, ahí el Banco Central puede vender y tiene 15.000 millones de dólares líquidos el Banco Central. A ver, Carlos, para que la gente entienda, más allá de las cuestiones técnicas, las LEFI, las LECAPs, o la operatoria del Banco Central y del Tesoro. Cuando esta economía está creciendo, necesita combustible para seguir creciendo. Y ese combustible el gobierno dijo, pueden ser los dólares del colchón, que hasta ahora no estarían saliendo, digamos, porque eso remonetización. En el Congreso tampoco avanzó. O pueden ser pesos, porque estamos con un nivel de pesos en la economía muy bajo. La base monetaria está en niveles mínimos, es decir, esta economía ha tenido una desmonetización, que fue la inflación licuando todo. Cuando empieza a crecer necesita el nivel de actividad también más pesos en la economía. En última instancia eso depende de la confianza. De hecho, creo yo que el equipo económico, con el tema del desarme de las LEFI, tenía alguna idea de que los pesos no lo iba a inyectar el Banco Central emitiendo pesos con la maquinita, sino que iban a ser los ahorros que tiene el Tesoro Nacional, bueno, en las renovaciones de deuda, en una parte no renovándola y poniéndole esos pesos a los bancos. Iba a haber más liquidez en el sistema, del otro lado iba a haber demanda de crédito con tasa de interés bajando. Eso sería el círculo vicioso, virtuoso de la economía. ¿Qué está pasando? Que cuando vos decís, bueno, le suelta un poquito la rienda a la economía, pues no puede ser que la gente esté pagando una tasa del 70% nominal anual para un préstamo hipotecario cuando la inflación está yendo abajo del 20%. Alguien que toma ese crédito obviamente no lo va a poder pagar porque su salario va al 1,5% y ese crédito es 4% efectivo mensual o 5%, una locura. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que el gobierno probó, digo, voy a soltar un poquito la rienda, voy a ver si pongo un poquito más de pesos en la economía, baja la tasa de interés, puede seguir el boom de crédito, los autos, las motos, y bueno, y lo que apareció, que se despertó, fue el dólar. Exactamente, y creo que a la hora... ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, a ver, está claro que en la medida que la demanda de dinero te acompañe, está bien lo que vos planteabas del círculo virtuoso. La demanda de dinero es la confianza. La demanda de dinero es la confianza. Entonces, lo que está claro es que adicionalmente, viste los bontes que colocaron primero 1.000 millones, después colocaron 500 millones. Pues los retornos de esos títulos no han sido buenos. Para comprar reservas fueron. Para tener reservas, exactamente. Y hoy a la vista no está, por ejemplo, un ingreso de dólares, con lo cual yo diría, me parece que el gobierno prioriza la desinflación y la calma cambiaria. Ahora, Carlos, que no es tanto. Quería preguntarle por esos dos puntos que usted mencionó en varias oportunidades, que el gobierno prioriza la calma cambiaria y la baja de la inflación. Y en este sentido le quiero preguntar si usted piensa que la inflexibilidad del gobierno en relación a estas dos variables, que son su herramienta no solamente de política económica, sino de gestión política de cara a un año electoral, esa inflexibilidad le puede traer otros problemas de mediano, corto o largo plazo a la economía argentina, porque lo que está claro es que el gobierno no piensa ceder un ápice en ninguna herramienta que atente contra la posibilidad de que el dólar no se dispare y que la inflación siga a la baja, aún en detrimento de la actividad económica, bueno, en fin, incluso de los salarios que también son parte del ancla, no solamente cambiaria y fiscal, sino también salarial en muchos casos. Sí, no, a ver, el gobierno cuando buscó la desinflación y buscó el anclaje cambiario, buscaba un tipo de cambio más cerca del piso de la banda que lo que tiene en la actualidad, con lo cual
tan bien nos le ha ido. Bueno, que si usted, tanto es así, me hizo acordar que si usted repasa las declaraciones públicas del presidente a los pocos días de la salida del cepo, él se jactaba de esta idea de que va a perforar los 1.000, que íbamos a tener... que iba a comprar cuando el dólar tocara 1.000. Y esto no es malo para la economía, Débora, Digo, que la Argentina en este esquema de flotación transite la banda y que el mercado en definitiva busque el techo de la banda no es malo para la economía, digo. Y de hecho, en lo que va de este mes hubo una variación en el precio del dólar importante. El mes pasado también hubo algo. No se está trasladando a la inflación. No se está trasladando a la inflación. Acá estamos teniendo una mejora del tipo de cambio real por la suba del precio del dólar y adicionalmente porque el resto de las monedas de la región se han apreciado respecto del dólar. Por lo tanto, el tipo de cambio real, no solo el bilateral con Estados Unidos, sino el multilateral, la Argentina hace comercio exterior con todos los países del mundo, ese ha mejorado y lo que digo es, bien se puede estar dando este otro escenario de un mercado buscando el techo de la banda que no necesariamente implica corrida o crisis cambiaria. Estamos bajo un régimen de flotación con bandas amplias. Pero se traslada a precios porque usted dice, no, el mercado busca quizá el techo de la banda, no es malo para la economía, evidentemente el gobierno no se siente cómodo porque interviene, usted hablaba del dólar, del mercado de futuros, ¿no? Pero la pregunta es si eso se traslada o no a precios, una economía que tuvo históricamente el famoso pass-through como una regla habitual, sube el dólar, suben los precios. Sí, hoy no se está trasladando porque básicamente el ejercicio de la política fiscal y monetaria está dando rédito en términos de la inflación que va aconteciendo en la Argentina. Digo, más allá de la política salarial dura, porque no homologa paritarias el gobierno, más allá de que también buscó el ancla cambiaria como elemento para la desinflación, está claro que la política tanto monetaria como fiscal es una política antiinflacionaria en serio. Que si vamos para atrás en la Argentina, diría que tenemos más prontuario que antecedente en términos de política monetaria y fiscal de cara a bajar la inflación. Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Un placer. Gracias a ustedes. Querida Débora, un placer como siempre. Gracias, igualmente. Mañana. Claro que sí. Gracias. 5:24. Carola Gil, buenas tardes. ¿Cómo va todo? Nos vamos a ir al móvil con Ramiro Fornataro y nos vas a contar qué pasó con Pablo Alarcón. Pero esto está pasando ahora, esto es en vivo, esto no puede esperar. Ramiro...